Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les trae toda la actividad legislativa. Varios proyectos avanzaron en primer debate en las diferentes comisiones y en la plenaria se aprobó en último debate la reforma a la justicia. Estos son los titulares de la presente emisión. Nuevamente, bienvenidos. Plenaria de la Cámara aprobó en último debate reforma a la justicia. Se busca agilizar procesos y proteger los derechos de las víctimas. Reacciones divididas de algunos representantes sobre el avance de la reforma laboral que se debate en el Senado de la República. Desde la Cámara de Representantes se busca que víctimas del conflicto armado reciban una segunda oportunidad para tener un techo digno. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Antes de entrar de lleno con la información, queremos enviar un mensaje de condolencias al representante James Mosquera por el sentido fallecimiento de su padre Hermenegildo Mosquera Rivas. Paz en su tumba. Por unanimidad, la plenaria de la Cámara aprobó en último debate la reforma a la justicia, proyecto que promete descongestionar el sistema con procedimientos más ágiles y reducir la impunidad. Les contamos los detalles. La reforma a la justicia fue construida y respaldada por la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y congresistas de todas las bancadas con el objetivo de mejorar el sistema judicial y hacerlo más cercano al ciudadano. Para una justicia más eficaz en favor de las víctimas, las garantías de los procesados y que busca los equilibrios necesarios dentro de un sistema penal acusatorio acorde con nuestra Constitución política. Dentro de los puntos fundamentales de la reforma está la entrega de pruebas anticipadas y los preacuerdos que acortarían el tiempo en investigaciones y descongestionaría los juzgados. Esta reforma también trae una revolución en el principio de oportunidad, porque coloca un término, suspende el término para la prescripción de la acción y también le da un plazo de 1 año para que el procesado entregue las pruebas. Un procesado tendrá beneficios por reparación integral a las víctimas y garantía de no repetición. Por inasistencia alimentaria y incumple sobre ella, entonces va a la cárcel. Pues tener el tipo allá y entonces cuándo paga, cuándo restablece la afectación a la víctima, en ese caso a quien debe alimentos, pues que le cumpla, que le pague y entonces tiene oportunidad. Combatir los casos que se cierran por vencimiento de términos es otro de los objetivos al aplicar esta ley en el corto tiempo. Esa idea del vencimiento de términos, que se acabó el tiempo del proceso, pues va a tender a reducirse y por tanto se reduce la impunidad. Ampliar términos para otorgar la libertad de un procesado o condenado para evitar excarcelaciones masivas en delitos de alto impacto es otro aspecto de esta reforma que ya queda a punto de la sanción presidencial. En sus redes sociales, los representantes celebraron la aprobación de la reforma a la justicia, una transformación que desde hace muchos años esperaba el país. Bienvenidos a Cámara Digital. La aprobación unánime del proyecto se logró gracias a los acuerdos y consensos alcanzados con la Fiscalía, el Minjusticia y la Corte Suprema de Justicia. El representante James Mosquera explicó los puntos claves y las ideas principales de este proyecto. Abro comillas. Histórico. Se aprobó la reforma a la justicia. El fortalecimiento de la justicia local y rural, más acceso a la justicia para comunidades apartadas, una carrera judicial más transparente y meritocrática, modernización digital del sistema judicial, medidas para descongestionar los juzgados, un paso firme hacia una justicia más cercana, ágil y equitativa. Por su parte, el representante Duvalier Sánchez se manifestó. Abro comillas. Muy orgulloso de haber contribuido a la reforma del sistema penal del país. El pedido de la ciudadanía de tener una justicia eficiente, garantista y que repare a las víctimas se alcanzó. Finalmente, Heráclito Landines indicó, abro comillas, celebramos esta transformación que prioriza la justicia restaurativa y nos acerca a un sistema penal más eficiente, humano y centrado en las víctimas. La reforma reafirma el compromiso con sus derechos, incorpora la reparación integral y fortalece el principio de oportunidad.
En los próximos días se adelantará la conciliación de los textos en Cámara y Senado y se espera que antes de que termine la legislatura sea sancionada por el presidente de la República. Avanzó en tercer debate la reforma laboral que tomó un nuevo aire en el Senado de la República. Les tenemos los puntos claves aprobados y las reacciones de los representantes a los cambios que se proponen. La reforma laboral que se aprobó en la Comisión Cuarta de Senado en conjunto con el gobierno y los gremios tendrá estos cambios. Los recargos nocturnos y festivos serán del 100% el pago. La jornada laboral nocturna empezará a las 7 de la noche. Los contratos de aprendizaje del SENA serán del 75% el primer año y el 100% el segundo, de un salario mínimo. El pago a los médicos internistas y en las plataformas digitales deben anunciar el tipo de contrato junto al auxilio de conectividad, entre otros. Para el ponente es importante no afectar a los pequeños y medianas empresas. El gobierno y sus congresistas venían diciendo que esto era una contrarreforma, que no se había tenido en cuenta, y acá pudimos demostrar que más del 80% de los artículos aprobados en Cámara coincidía. Estamos revisando que no se afecte al empleo que es más frágil, que son las micro y pequeñas empresas. Por esto le preguntamos a los representantes si estaban de acuerdo con los cambios que se le han hecho hasta el momento. Desafortunadamente estamos dejando abandonados a 11 millones de colombianos que están en la informalidad y a 3 millones de colombianos que están en desempleo. Creemos nosotros que una reforma laboral que está acorde a lo que dice y manda la ley, además derechos que ya se habían sido ganados por los trabajadores y por las centrales obreras, ¿no? Otros acusan al Senado de estar a estas alturas de la legislatura en esta discusión. No estaríamos contra el tiempo en este momento si el Senado hubiera hecho su trabajo cuando correspondía en la Comisión Séptima. El Senado tiene que pagar la deuda con los trabajadores y trabajadoras colombianas para mejorar sus beneficios. La próxima semana entrará a la plenaria y se definirá la reforma laboral. Precisamente la situación del tejido empresarial del país fue tema de control político en la Comisión Segunda. El crecimiento de la informalidad, la apatía para la creación de nuevas empresas y la disminución de la inversión extranjera fueron el centro de la discusión. Según el DANE, en 2025 el 89,3% de las nuevas empresas creadas han sido microempresas, pero se ha reportado un incremento del 12,6% en las cancelaciones de matrículas mercantiles. Buscar cómo fortalecer al sector empresarial sin que nos encasillemos entre unos y otros, entre opresores y personas que oprimen. Yo creo que aquí nos necesitamos todos y son los análisis que estamos haciendo de 2021 a 2024. Han cerrado muchas empresas en Colombia. Ese es el factor general. Y así la señora ministra diga que somos catastróficos, las cifras que ellos mismos nos dan nos muestran esa realidad. Por su parte, la directora del DANE aseguró que las cifras sobre creación y cierre de empresas están disponibles para consulta y análisis público. Pues son muchas las definiciones que podemos estar tomando en el índice multidimensional de informalidad empresarial, que también ponemos a disposición a toda la ciudadanía. Alcanza 91,1 en 2023 y allí podemos medirlo desde la dimensión de entrada, de insumos, de producción o tributaria. En medio de las diferencias, algunos congresistas destacaron escenarios internacionales que podrían fortalecer la economía. La participación de Colombia en la Ruta de la Seda fue uno de los ejemplos mencionados. Deberían estar felices porque simplemente abrir un nuevo frente para usted vender, para usted negociar. Nadie crece cerrándose en las opciones económicas. El debate puso sobre la mesa las tensiones entre los modelos de economía popular y empresarial, así como las dificultades de acceso a crédito, la necesidad de fortalecer infraestructura para la competitividad y las preocupaciones por la inversión extranjera. El presidente de la Cámara de Representantes hace un balance de su gestión durante la legislatura 2024-2025, resaltando los proyectos que se convierten en leyes útiles para los colombianos. Esto es Jaime Raúl Responde. Desde las calles de nuestra hermosa Bogotá, bienvenidas y bienvenidos a Jaime Raúl Responde. Presidente, bueno, ¿cómo está? Hola Sergio, ¿qué hace, hermano? Muy bien. Un gusto estar acá con usted. Igualmente, presidente. Presidente, bueno, vamos a hablar, ya queda menos de un mes de sesiones en el Congreso de la República. ¿Y qué nos espera en estas sesiones?
Bueno, mucho trabajo. Lo que hemos hecho en los últimos meses no podemos descansar. Tenemos ahí más de 30 proyectos que están para cuarto debate, leyes útiles que esperamos poder debatir, sacar adelante y bueno, entregarle a los colombianos y colombianas como nuestro legado en el paso por la presidencia. Hablamos sobre las leyes útiles. Cuéntenos un poco qué se han debatido y cuáles han sido como las más importantes. Bueno, varias, más de 60. Desde que soy presidente priorizamos como mesa directiva debatir iniciativas que van desde los derechos de los animales, la ley Ángel, derechos en favor de las mujeres, prohibimos la mutilación de niñas en el país, avanzamos mucho en derechos de los trabajadores y trabajadoras, las reformas sociales, les dimos todo el escenario de construcción de consensos para que el Senado de la República las pudiese debatir, la reforma a la salud, la reforma política, la reforma laboral, fueron iniciativas que nosotros ayudamos a construir y que le entregamos al Senado para que avanzara. Presidente, ¿cómo está la relación entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República? Bueno, no está en su mejor momento, sin lugar a dudas. Lamentablemente, lo que hemos hecho en la Cámara de Representantes, algunos senadores no lo han sabido valorar ni aprovechar. Colombia requiere cambios sociales importantes. Necesitamos un país más justo. El llamado de los jóvenes y en general de la sociedad en el estallido social no se puede desconocer. Necesitamos que haya una reforma laboral que le dé derechos a los trabajadores, que haya una reforma al sistema de salud que supere la crisis estructural que tiene quebrados a nuestros hospitales y que tiene a la gente en un paseo de la muerte. Y esto no es culpa de este gobierno. Presidente, y cuéntenos a los colombianos y a los ciudadanos qué quieren que recordemos de su periodo en este Congreso. Bueno, que fue un trabajo colectivo. Yo creo que es importante decir que yo soy solo una parte de un equipo de trabajo, la gran mayoría jóvenes, de distintas regiones de Colombia, principalmente boyacenses, pero también de otras regiones, que lo ha dado todo para, a través del ejercicio legislativo y de control político, mejorar la vida de la gente. Como una generación que cree que desde la política se pueden hacer grandes transformaciones, que el paso por la presidencia dejó leyes útiles, que nunca entró en la polarización ni en la pelea para salir en los medios, sino que aportó con los jóvenes, con todo su trabajo, un ejercicio muy, muy juicioso y riguroso de entender la política como esa vocación de servicio a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. Gracias, presidente. Bueno, hermano, fue un placer conocerlo. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Campesinos del Sumapaz participaron en una audiencia pública en el Congreso donde exigieron participación real en el futuro del páramo y soluciones a problemáticas ambientales y sociales del territorio. En todos los procesos de delimitación ahora sí o sí hay que escuchar al campesinado y pues lo que nos propusimos con esta audiencia pública es que las entidades del Estado, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente, quien es la cabeza del sector que tiene que llevar el proceso a cabo de delimitación del páramo de Sumapaz, Cruz Verde, el páramo más grande del mundo, pues que lo haga de la mano del campesinado. El representante Álvaro Rueda presentó un proyecto de ley que busca establecer una regulación integral para el ejercicio de la profesión del contador público con el fin de fortalecer los estándares éticos, técnicos y profesionales en el país. Pretendemos actualizar la normatividad y que efectivamente la misma se ajuste a las disposiciones de la Constitución del 91, porque estábamos en mora de resarcir esa deuda social, esa deuda histórica, con los más de 350.000 contadores que cuenta hoy el país y las 4.600 sociedades de contadores que tenemos. Avanzó un proyecto que plantea equilibrar la relación entre las aerolíneas y los usuarios, ajustando tarifas de los equipajes y otras condiciones básicas de los vuelos nacionales. Veamos cuáles serían los beneficios para los pasajeros. Esta iniciativa propone que dentro de la tarifa económica el pasajero pueda llevar, además de una única pieza personal, una maleta de manos. Veamos. Según los ponentes, se busca equilibrar los costos para incentivar el uso del tránsito aéreo nacional, sin afectar la operatividad de las aerolíneas, especialmente de los vuelos a los territorios.
Aquí lo que estamos proponiendo es que no se puede cobrar más del 10% en la tarifa más básica para que usted pueda llevar su maleta de mano. Es un trato justo con el usuario. Los estratos 2 y 3 son los que están dinamizando el mercado aéreo. Más del 75% de todos los colombianos estamos usando este mercado aéreo y bueno, necesitamos es que haya claridad y que hayan unas tarifas justas. Defender ese derecho de los usuarios de escogencia del servicio y no estandarizar servicios, de tal forma que cada usuario se acomode a sus condiciones económicas y de esta forma impulsemos y hagamos sostenible el transporte aéreo en nuestro país. Entre las medidas claves que contempla la propuesta se encuentran compensaciones económicas por demoras y cancelaciones, más el derecho a la información clara al momento de comprar los tiquetes. Es importante entender técnicamente cómo se establecen las tarifas, cómo son los efectos, qué es lo que busca la aerolínea para que las medidas de regulación efectivamente tengan ese efecto, perdón la redundancia, en el consumidor que queremos. También se regulará la sobreventa de vuelos, condiciones de equipaje, reembolsos por cambios inesperados y sanciones para aquellas aerolíneas que incumplan sus obligaciones. Las juntas de acción comunal, las asociaciones de mujeres y comunidades negras legalmente constituidas podrán participar directamente en procesos de contratación estatal. Los representantes a la Cámara destacaron la importancia de fortalecer el tejido social y garantizar condiciones equitativas para las organizaciones comunitarias en todo el país. Estamos llamando la atención a todos los compañeros para que nos acompañen en la aprobación de este proyecto que tiene como objeto garantizar que las juntas de acción comunal de primero y segundo nivel, las asociaciones campesinas de mujeres, de jóvenes puedan contratar con el Estado en el marco de los acuerdos. Esto es un espaldarazo a quienes, según los representantes, siempre han trabajado con las uñas. Le va a dar relevancia al trabajo que han hecho por siglos las juntas de acción comunal y que hoy lo están haciendo con esfuerzo propio, con recursos de los mismos afiliados, en mingas, en bazares, reúnen y avanzan con placahuellas, con cintahuellas. La iniciativa busca reformar la ley de contratación estatal para permitir que estas agrupaciones puedan ejecutar recursos públicos de forma directa y con garantías de transparencia previo cumplimiento de algunos requisitos. Hay que hacer ajustes, siempre se pide experiencia, capacidad y obviamente se les pide una póliza de riesgo para que garanticen que las obras son de calidad y que los recursos van a ser invertidos, como cualquier contratista de las entidades territoriales o las instituciones públicas. De ser aprobada esta reforma, miles de organizaciones comunitarias podrían acceder a procesos de contratación directa, lo que representa un avance histórico para el desarrollo local y la descentralización del Estado. El departamento del Putumayo sería declarado territorio andino amazónico, estableciendo medidas para la protección y conservación de sus ecosistemas únicos. El departamento del Putumayo, con sus ecosistemas únicos, tiene un valor estratégico para el país. Una gran extensión de su territorio hace parte del macizo colombiano, constituyéndose en una región de transición entre los ecosistemas de la cordillera de los Andes y la llanura amazónica. Es decir, es territorio de biodiversidad. De ahí la importancia del reconocimiento de este territorio. ¿Para qué? Para que se realicen las actividades con suma urgencia, las actividades de protección, de conservación y el empoderamiento de las comunidades que habitan en este gran territorio amazónico. La iniciativa limita la actividad minera en este departamento y únicamente serían autorizadas aquellas que cumplan con los lineamientos especiales conformes a lo dispuesto para zonas de minería restringida establecidas en la ley. El Putumayo es un departamento extraordinario, es un tesoro de este país, porque el Putumayo es multiétnico, pluricultural, como dice nuestra Constitución, que es Colombia. Las etnias que hay en el Putumayo son grupos indígenas principalmente que tienen su cultura intacta, su lengua, sus costumbres y que hacen un gran cuidado de su territorio. La representante del Centro Democrático, Jenica Acosta, lanzó un SOS por el Amazonas. La desbordada deforestación tiene en grave riesgo a esta región del país. Esto es Oposición en Cámara.
La deforestación en la Amazonía colombiana es un problema crítico que requiere atención inmediata. Según datos recientes de la Procuraduría General de la Nación, a corte de marzo del 2025, 88.808 hectáreas de bosques han sido arrasadas en la Amazonía. Las causas de la deforestación en la Amazonía colombiana son complejas y multifacéticas. La minería ilegal, el narcotráfico han sido identificados como los principales impulsores de la deforestación. Es por ello que desde el Congreso de la República, el Partido Centro Democrático y la oposición ejercemos un papel crucial en la promoción de normas que aborden estas causas y que promuevan la conservación y el uso sostenible de nuestros bosques. Los impactos de la deforestación en la Amazonía colombiana son devastadores. La pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo y la alteración de los ciclos hidrológicos afectan no solamente a la región, sino al país en general. Además, la deforestación contribuye al cambio climático, lo que tiene consecuencias globales. El Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Sostenible deben trabajar en estrecha colaboración con otras entidades gubernamentales y la sociedad civil para abordar estos impactos. El gobierno Petro le falló a la Amazonía y a sus comunidades, se estancó en el discurso y olvidó sus promesas de preservación del medio ambiente. Solo a través de un enfoque integral y coordinado pueden detener la deforestación y proteger la Amazonía colombiana para las generaciones futuras. SOS por la Amazonía. También en Bogotá, la decisión del distrito de abrirse a la comercialización de espacios públicos preocupa a los comerciantes informales. Según ellos, esto podría afectar directamente su sustento diario. Imágenes como estas son el diario vivir en Colombia. Personas que deciden ocupar un espacio en los andenes o en las calles y que a sol y a sombra trabajan para conseguir el sustento de sus familias, pero que hoy atraviesan por un nuevo reto, la privatización del espacio público contemplada en el decreto 315 del 2024 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Un vendedor informal puede ofrecer 60.000, 100.000 pesos mensuales, 50.000 pesos mensuales, pero OMA puede ofrecer 6 millones, 10 millones, Juan Valdez 12 millones, entonces nos ponen a competir con las grandes multinacionales. Actualmente el 66% de la fuerza laboral de Colombia se dedica a la economía popular o como se conoce son trabajadores informales y que se traduce en más de 12 millones de personas. Ahora les cobramos por el espacio, pero no les reconocemos pues los derechos que tendríamos que reconocerles si es que van a pagar, pues el Estado tiene que garantizarles, el distrito, en este caso en Bogotá, tendría que garantizarles las condiciones para que tuvieran educación, salud, seguridad social. Desde el gobierno nacional también se trabaja para generar herramientas que ayuden a los trabajadores informales. Desarrollemos las cooperativas de segundo nivel para que juntemos las asociaciones ya existentes de la economía popular, de la economía informal, de la economía comunitaria, en esas cooperativas regionales multiactivas para que puedan desarrollar la producción, el comercio, el mercado y por supuesto discutir en otras condiciones la política pública para el tratamiento de las personas que hacen parte de esa economía popular. Incentivar la contratación de músicos y artistas femeninas en espectáculos financiados con recursos públicos es la propuesta de un proyecto aprobado recientemente en la Cámara. En Mujeres con todas las de la ley, súbeles a ellas. A las mujeres artistas no las contratan para espectáculos musicales de la misma manera que a los hombres. Eso sujeto a los gustos, a los quereres, no solo artísticos, sino de otro tipo, de quienes determinan para dónde va el recurso. Entonces eso es un reto, es una de las dificultades que de pronto podemos enfrentar a la hora de poder estar presentes en espectáculos financiados con recursos públicos. Al tomar conciencia de esta diferencia, el equipo del representante Daniel Carvalho Mejía propuso un proyecto de ley para lograr paridad. Nuestro proyecto de ley Súbeles a ellas es una iniciativa de las mujeres de mi equipo. Estamos haciendo en este momento el proyecto de ley de la música y
esto es como un primo de ese proyecto, porque nos dimos cuenta de que actualmente en los espectáculos públicos, pagados con recursos públicos, solamente hay una participación femenina del 20-25% en las grandes ciudades, ni hablar de los pueblos de donde no pudimos obtener cifras. El proyecto busca que haya un mínimo de 40% de participación de mujeres cuando se paga con recursos públicos. Es muy importante que podamos romper esos estereotipos y el papel del Estado en romper esas concepciones. Uno de los mecanismos para hacerlo es lograr la paridad en los escenarios financiados con recursos públicos. Ahora le corresponde al Senado hacer realidad la paridad de género y el sueño de ver a más mujeres triunfando en el escenario. La ley de las comunidades negras estaría a punto de ser modificada con el fin de dar un enfoque de género que ayude a crear políticas públicas para el bienestar y protección de las mujeres afro. Participación activa en los territorios es el pedido que hacen las mujeres negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pero vemos la necesidad de seguir insistiendo en la importancia que esta ley tenga enfoque de género y que tengamos una participación activa como mujeres que defendemos la vida, la paz y el territorio en pro de ese tejido social y el rescate de nuestros derechos. Para lograr garantizar estos espacios para las mujeres afro, se plantea la necesidad de modificar la Ley 70 de 1993, también conocida como la Ley de las Comunidades Negras, la cual reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, así como el derecho a la identidad cultural y la protección de sus recursos naturales. Las voces de las mujeres tienen que ser escuchadas y que las entidades aquí presentes tienen que darle una preponderancia más y una incidencia más real a las mujeres, a nuestras mujeres en los territorios, a la mujer negra en especial. Desde las diferentes entidades del gobierno nacional atienden el llamado y enfatizan la importancia de dar este paso en pro del bienestar de las mujeres afro. Realmente vayan a atender de manera oportuna las necesidades diferenciadas que tienen las mujeres y en este caso las mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que sufren de una doble o triple incluso opresión. Hoy el gobierno nacional ha logrado reglamentar 3 capítulos de la Ley 70 y la idea es que con este nuevo decreto se logren reglamentar los 25 artículos restantes. Aún se están recogiendo insumos para crear esta modificación, que se daría dentro de un proyecto de ley o por medio de decreto reglamentario. En Colombia, más de 9 millones de personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado, de las cuales más de 1 millón perdieron su casa. A esta población, la Cámara les dará una segunda oportunidad de tener un techo digno. Para sobrevivir al conflicto armado en Colombia, no siempre es suficiente una oportunidad. Volver a empezar una y otra vez es la realidad de millones de colombianos. La llamada reparación integral no tiene tantos formularios de respaldo. Puntualmente nos referimos a que aquellas personas que tras sufrir el dolor de la violencia, el Estado las apoyó con un primer subsidio de vivienda, pero que lastimosamente, una vez más, o la propia violencia o algún fenómeno natural terminó derribando ese techo de esperanza. Hay muchas personas en Colombia que han sido víctimas del conflicto armado, en algún momento presentaron documentos para recibir subsidio de vivienda y no se les fue otorgado y no le han dado otra oportunidad, o en otras ocasiones le dieron el subsidio de vivienda, pudieron obtener su vivienda, gracias a Dios, pero por el conflicto, por alguna condición, la perdieron. Una segunda oportunidad de tener una casa. Esa es la propuesta que desde el Congreso favorecería a las víctimas de la violencia. Esto significa que las víctimas van a tener una segunda oportunidad para postularse al subsidio de vivienda y también estas otras personas que por causas ajenas a su voluntad pues han perdido su hogar. Son más de 10 millones de víctimas en Colombia. Esta es una gran oportunidad. Que se fortalezca el derecho a la vivienda digna, que no haya más revictimización y que se mejore la eficiencia del gasto público. Esos son los grandes objetivos de este proyecto que avanza en la Cámara de Representantes. Llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes sociales nos encuentran como @Cámara Colombia, donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Buenas noches.